Ok. Nada, primero empezar agradeciendo la invitación de la Sociedad Científica de San Fernando, de una universidad muy querida como es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Saludo a todos los que están aquí presentes en este curso de redacción de casos clínicos, que tiene una iniciativa muy buena de esta sociedad, la cual pues los felicito a todos ellos, estudiantes de medicina en su mayoría en los primeros años y también sobre todo en los últimos, ¿no? Mi saludo a todos ustedes en esta época muy difícil también, que es la de época del coronavirus, en las cuales también tenemos que de alguna manera aprovechar este tiempo de cuarentena en la parte de investigación y en este lado que vamos a ver y evaluar el día de hoy. Bueno, este es, como bien me ha presentado Miguel, soy Jorge Espinosa Ríos, soy médico del Hospital Cayetano Heredia, médico gastroenterólogo. También trabajo en la Clínica San Felipe, soy profesor de dicha universidad. Y desde el año pasado soy editor también adjunto de la revista de gastroenterología del Perú. Para cualquier dato o condición, ahí tienen correo electrónico con el cual ustedes tienen la libertad de comunicarse conmigo. Muy bien, nosotros vamos a tener una agenda, el cual es la que vamos a discutir durante estos minutos, en el cual nosotros vamos a explorar ya a partir de unos conceptos que ustedes ya han tenido previamente y lo que lo vamos a tocar de forma muy sucinta. Pero sin embargo, lo que la especificidad de este tema y de esta ponencia, pues es la redacción del título, la redacción del resumen, redacción de la introducción y la selección de las palabras clave o los keywords que son muy importantes para que nuestro reporte de caso sea identificado en cualquier biblioteca científica. Entonces, vamos a empezar que dentro de la formación médica, Osler planteaba que nosotros, de alguna manera, la ventaja que se tenía a nivel de la formación como médicos son tres aspectos fundamentales. Uno, que nosotros vamos a estar vinculados a la práctica clínica diaria. La gran mayoría, por no decir el 90% de los egresados de la Facultad de Medicina van a tener una práctica clínica en la cual van a estar vinculados a pacientes, van a tener una práctica diaria con ellos. Algunos de las especialidades, pues sí, no tienen un contacto con esto, pero sí llevan a una situación clínica. Incluso a los que llevan anatomía patológica no pueden interpretar muchas veces estos estudios si es que no tienen esa cobertura o ese antecedentes clínicos que tienen que también tenerlo en cuenta. Otra parte de la formación médica importante es la docencia y como tal, pues nosotros tenemos una facilidad de poder instruir al resto de compañeros ya desde el internado. Nosotros podemos ya estar ayudando a los compañeros de cuarto, de quinto año y más aún si es que hacemos la residencia médica con mayor razón. Ya terminando la especialidad también. Y otro factor importante, pues, es la investigación. Y es en base a ello que nosotros tenemos pues también esas posibilidades, ya que tenemos posibilidades a nivel clínico, con los pacientes, también tenemos a nivel metodológico, con el diagnóstico, con el tratamiento, o sea, son diferentes esferas a las cuales nosotros podemos abocarnos dentro de nuestra formación médica y ahí es la importancia que ustedes tienen que tomar en cuenta en estos tres aspectos que no solo se trata de ser un buen médico, sino también ese buen médico pues tiene que tener estas tres características las cuales tienen que ser exploradas. Entonces, el reporte de caso, como ustedes ya lo han de todas maneras ya verificado en las sesiones pasadas, es el tipo más frecuente de estudio descriptivo que se tiene. Y es el primer peldaño en el que nosotros vamos a partir en toda investigación clínica. Muchas veces nosotros tenemos una renuencia a hacer los reportes de caso. ¿Por qué? Porque pensamos de que dentro del escalafón o la pirámide de la medicina basada en evidencia, pues está en el primer o en el último de los escalafones, pues en el otro ya pues están los metanales, las revisiones sistemáticas, pero nosotros pues a veces no queremos hacer estos tipos de reportes de casos, siendo algo muy importante. Yo desde la parte docente, yo de alguna manera incentivo a los alumnos a que este sea una corriente en la cual deberían de ellos iniciarse en la etapa de investigación, porque esto le permite enfocarse en diversos temas, sobre todo a nivel de la escritura científica, que es algo importante que uno tiene que hacer. Y es en el reporte de caso que uno tiene pues con una situación pues más minuciosa, tenemos un solo paciente o una serie de casos en los cuales podemos tener hasta 10 pacientes, que podemos hacer una revisión exhaustiva de un caso como tal. Y a partir de ello también experimentar lo que es la búsqueda bibliográfica. Esto lo que yo estoy encontrando de verdad es relevante para el resto del mundo científico, del mundo médico. ¿Es importante o no? Entonces nosotros tenemos que ahí ver
y notar eso. Entonces, a partir de que estos reportes pues, son muy frecuentes, pues tenemos que incentivarnos en ello. Entonces, por eso yo creo que la iniciativa que está haciendo el grupo de la Sociedad Científica de San Fernando, pues de todas maneras ayuda muchísimo a que ustedes se sientan estimulados. Nosotros tenemos varios tipos de revistas en las cuales podemos publicar. Los reportes de caso generalmente deberían de ser, según estudios americanos, deberían de ser una situación en las cuales deberían de estar planteados a personas de los últimos años de medicina, perdón, de los últimos años en los cuales ya están vinculados a la parte clínica y tener una estructura metodológica adecuada, que es lo que vamos a revisar. Entonces, para hacerles más o menos una situación para que ustedes se enfoquen. Miren, en el año 1910, esto he hecho una recolección el día de ayer. Si yo pongo Case Report dentro del PubMed, que es la biblioteca científica más grande que se tiene, entonces nosotros vemos que van los estudios desde uno, que se había presentado un reporte de caso en 1910, hasta los 60.000 que normalmente ya se hacen en los últimos años. Hasta la fecha, hasta el día de ayer, en todo el 2020 se habían hecho unos reportes de más de 14.000. Recordemos que estamos dentro de una nueva enfermedad, entonces eso hace de que definitivamente los reportes de caso también van a salir de forma más acuiciosa, más rápida, y eso es lo que nosotros tenemos que también estar revisando constantemente. Entonces, no es que por ser los reportes de caso un primer peldaño dentro de la medicina basada en evidencia, se han dejado de hacer. Por el contrario, han tomado un valor preponderante. ¿Por qué? Porque al ser el primer peldaño de la investigación, hace que uno pueda hacerse preguntas a nivel científico que puedan ser detalladas posteriormente con estudios de mayor evidencia. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos reportes de caso? Pues uno, que describen la experiencia de un paciente o de un grupo de pacientes, perdón, permite la formulación de hipótesis. A partir de esto, pues vamos a decir, este tratamiento que ha sido efectivo para este paciente, ¿también va a ser para el resto o no? Características inusuales de la enfermedad, como vamos a ver en unos ejemplos que les voy a dar a continuación. ¿Es esta característica, por ejemplo, lo preponderante? Para un ejemplo actual, ¿era la diarrea unas características iniciales del coronavirus? No, de ahí recién. ¿Es las manifestaciones cutáneas una manifestación clínica inicial del coronavirus? No lo son. Entonces ha salido a partir de pequeñas situaciones de presentaciones clínicas poco habituales, ¿no? Permite identificar enfermedades nuevas, evidentemente, efectos adversos a exposiciones a algo o a un medicamento también. Permite identificar el inicio o la presencia también de una epidemia, no solo la que estamos teniendo y la que ustedes van a tener por toda su vida una experiencia como esta, sino pues epidemias anteriores como la del Zika, por ejemplo, o experiencias también con fármacos como la talidomida, etc. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que, en un estudio presentado por un egresado también de la Universidad de San Marcos, el doctor Romaní, que está en el Instituto Nacional de Salud, él hizo una evaluación de a qué los estudiantes, qué cosas es lo que hacían en los reportes de caso, qué es lo que ellos notaban como algo poco frecuente para poder experimentar y hacer un reporte de caso. Entonces, esto fue realizado en un estudio en el 97 y 98, y ellos lo que veían que, primero lo que uno decía es que querían ellos publicar una enfermedad rara, infrecuente, poco comunicada, tal vez en nuestra localidad, pero no en otra situación. Una presentación poco usual de la enfermedad, un síntoma que no era muy frecuente quizás, ¿no? Un tratamiento, un diagnóstico nuevo también. Generalmente ahí tenemos muchas dificultades porque el tratamiento pues muchas veces en nuestro país no se puede dar como un experimento, ¿no? Entonces pero eso probablemente pues en unas situaciones previas pues sí podían ser experimentadas, ¿no? Ahora también la parte ética incluye mucho en eso, influye, perdón, mucho en eso, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad nueva a nivel nacional, ¿no? Eran 9 casos en ese momento y cosas así muy particulares, pero en general lo que se reporta son enfermedades raras o frecuentes o poco frecuentes en nuestra localidad y una presentación inusual de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos revistas especializadas para reportes de casos. Y ahí están pues una serie de revistas que le estoy dejando ahí, los vínculos incluso, ¿no? Por ejemplo, de mi especialidad, pues
American College of Gastroenterology, el Case Report Journal, ¿no? Que es una de las revistas también de prestigio. Tenemos también revistas, por ejemplo, dos revistas indexadas que ustedes lo conocen, que están en PubMed de peruanas, pues una, la revista de medicina experimental, ya que es la que está vinculada al Instituto Nacional de Salud, es una de ellas, y que también incluye dentro de sus publicaciones reportes de caso, y también la revista peruana de gastroenterología, que también incluye dentro de sus publicaciones reportes de caso, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver de acuerdo a qué revistas a la cual están dirigiendo la especialidad a la cual también van a hacer el reporte. Entonces, para esto se hizo un consenso, ¿no? La guía, pues, de los case report, de donde viene, pues, el nombre del CARE, entonces fue publicada en el 2003 y lo que trata de hacer es de estandarizar estos reportes de caso, ya a partir de lo que era la medicina basada en evidencias que trataba de influir en alguna manera en todo lo que debería ser el esquema general. Y esto cada revista también tiene sus particularidades, pero en general lo que trata de hacer es de estandarizar. Como ya lo habrán revisado también, esta guía de CARE lo que hace pues es de que agrupó a diferentes estudiosos de Europa, América, etcétera, para que ellos de alguna manera puedan estandarizar. Y lo que nosotros vamos a ver en este caso son pues las primeras partes, ¿no? Que son el título, las palabras clave, el resumen y la introducción. Entonces, el título. El título es una parte importante porque es la forma en la que uno, si recibe, por ejemplo, como antes era, cuando recibía la revista científica, pues tiene que llamarte la atención el título, porque si no, pues no le va a llamar al lector de ninguna manera seguir con la lectura de ese tipo. Entonces, tiene que ser, primero, en el caso del reporte de caso, tiene que tener una descripción precisa, clara y corta. No tienen que ser títulos largos, incluso en algunas revistas, por ejemplo, la revista mexicana de gastroenterología, te define que no debería de pasar de 20 palabras completas las que tiene el título como tal. Debería de tratar de, en esas palabras incluidas dentro del título, captar el interés del lector. Evidentemente, nosotros estamos en una situación en la cual la gran mayoría de nosotros va a dirigir el reporte de caso a un grupo especializado, a un grupo de neumólogos, a un grupo de usiólogos, a un grupo de gastroenterólogos, etc. Por lo que nosotros tenemos que hacer que sea interesante, captar la atención de este lector. Lo que se recomienda y lo que se está tratando de hacer es de que al estandarizar esto con la guía CARE, es de que nosotros en el título deberíamos de incluir la palabra reporte de caso. ¿Con qué finalidad? Con que la finalidad de que esto en las bibliotecas interactivas que se tiene y las bibliotecas digitales, pues desde ese punto ya te jale el tema y te pueda identificar qué es esto. Esta presentación inusual es algo que es pues una presentación clínica habitual, es un artículo de revisión, no, es un reporte de caso, entonces debería de ser incluido. Entonces nosotros vamos a ver los ejemplos ahí, la gran mayoría de las publicaciones, lo que concluye el título, 2 puntos, reporte de caso, ¿no? O estudio de caso, por ejemplo, ¿no? En el inglés también case study, ¿no? O también deberían, o serie de casos, por ejemplo, siendo también una forma de presentación. Entonces, nosotros lo que tendremos que hacer, pues, es, y también, por ejemplo, idealmente, a menos de que estuviéramos dentro de una revista especializada de reportes de caso, como las que les he dicho en las diapositivas pasadas, evidentemente, dentro de las palabras clave también debe estar incluido reportes de caso como tal, ¿ya? Y es lo que vamos a ver también más adelante. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver algo reciente, ¿no? ¿Cómo fue la primera publicación, ¿no? Del nuevo coronavirus, ¿no? Que presentaban una neumonía típica, esto fue publicado en el New England en febrero, pero lo que ellos veían era de que ya había pues una serie de casos que ellos tenían, 3 casos, ¿no? Los 3 casos de Wuhan, en los cuales ellos identificaban que era una neumonía típica. No era la neumonía que normalmente era la viral, tenía unos componentes pues a nivel de la radiografía de tórax que llamaban mucho la atención. Y ellos les llamaba pues poderosamente la atención hasta que hicieron un estudio pues
virológico adecuado con PCR hasta que identificaron este nuevo coronavirus. Y eso que llevó a que descubrieron una nueva enfermedad latente. En ese momento, pues era muy contagiosa lo que estaban viendo. Ya para la publicación, pues era en febrero, ya China lo tenía una epidemia muy grande, y sobre todo en Wuhan, pues que estaban dentro de una cuarentena, pues, feroz. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de ver, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué vemos en el título? Primero identificamos dónde está localizado esto. Está en China, por ejemplo, particularmente en este año. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de coronavirus. Pero lo que te trata aquí de llamar la atención es que es un nuevo coronavirus, el que nosotros estamos viendo y lo que habían en esta descripción de este caso, que eran de los 3 primeros casos que habían sido reportados. Aquí, por ejemplo, seguimos también con este tema, que con lo que nos llama la atención, que es el primer caso que experimenta de este nuevo coronavirus en los Estados Unidos. Y ahí tienen incluso la referencia también científica. Entonces, esto es lo que tiene que hacer porque tiene que generarte impacto. O sea, ya de lo que ha sido una cuestión que nosotros pensamos que no iba a pasar, mire, hasta llegar, mire, estamos en nuestro país actualmente, ¿no? Que iban a estar ahí. Entonces ya nos tiene que llamar la atención. Primer caso que ya está en otro lugar en donde ya había sido considerado como una pandemia también. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que ese título tiene que ser muy llamativo, sobre todo para el paciente, para el personal científico, no solo médicos, ¿no? Dependiendo de la revista que uno vaya, pues, tecnología médica, farmacia, enfermería, etcétera, todos pues tienen que llamarte eso la atención. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que, de alguna manera, enfocarnos y ver para que el lector pues pueda seguirnos. Si no, no vamos a captarle de ninguna manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas son situaciones muy que seguramente quizás lo habrán revisado con otros doctores, pero por ejemplo, ¿qué es lo que se vio acá? Había una asociación, esta fue una publicación en el año 1962 en Hamburgo, en Alemania, en la cual se trataba de evaluar como resaltaba que había una presencia de unos casos de focomelia, ¿no? Que estaban presentándose y que esto era un primer acápite que dentro de esos dos pacientes que se habían presentado, ¿qué es lo que se resaltaba? Que ambos habían recibido talidomida. Entonces, esto fue un primer reporte. El hecho de que la situación del Ministerio de Salud de allí dijera, tomemos en cuenta esto, porque esto tal vez está relacionado o no está relacionado, y que recién se haga un signo de alarma. O sea, eso es lo que nosotros tratamos de ver, de qué es el peldaño de que nosotros vamos a experimentar. Porque imagínense ustedes, si nosotros queremos hacer pues estudios pues randomizados, dobles ciegos, ensayos clínicos, en los cuales vamos a poner a estos pacientes en riesgo de cada una focomelia, exponiéndolos a la talidomida, evidentemente no es así. Por ejemplo, esto también seguramente lo ha revisado. Por ejemplo, el primer caso de los pacientes, los primeros casos de pacientes con VIH. En este caso, en el año 81, lo que se hace pues es este reporte epidemiológico, en lo cual pues se veía una asociación entre pacientes que tenían neumocistis carini más sarcoma de Kaposi en pacientes homosexuales. Entonces, por eso lo que se dijo, pues, de que el VIH solo estaba asociado a esos pacientes, ¿no? Hasta que ya se vio, pues, de que esto iba más allá. Pero son ahí donde nosotros vamos a tener los primeros peldaños a lo que va a ser una situación de estudio generalizado de una enfermedad que se puede estar presentando. Aquí, por ejemplo, tenemos otra publicación, lo cual es ¿qué es lo que evalúan? Que hay una hepatitis A sobreagregada a una hepatitis B con coinfección, y ¿qué es lo que aquí resaltan? Pues la forma de presentación. Si nosotros ya estamos en los últimos años, pues la hepatitis A, pues ictericia, un poco de dolor, ¿no? Malestar general, tanto la hepatitis A como la E son enfermedades de transmisión fecal oral, la E asociada a los cerdos, etcétera. Pero pues aquí lo que resaltan es la efusión pleural, ascitis y que tenga una colestitis acalculosa, ¿no? Alitiásica. Y también terminan con el reporte de caso. Aquí, por ejemplo, tenemos que hay un reporte de caso también de una perforación del ilio, ¿ya? Que ha sido inducida por histosmosis. Esto es algo que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el New England Journal of Medicine, que es una revista pues muy conocida, por ejemplo, hace unos meses, el año pasado, presentó pues una serie de casos de sarcoma de Kaposi, por ejemplo, ¿no? Para ellos es una situación pues totalmente infrecuente, siendo que pacientes con sarcoma de Kaposi, pues aquí en el Perú, los que están en último año y nos están escuchando, tal vez, pues es algo muy frecuente en nuestro país. En pacientes, pues lamentablemente llegan a pacientes en estadio de VIH, ¿no?
estadiocida, perdón. Entonces, pero para ellos les llamaba mucho la atención. Entonces, eso hay que ver siempre el contexto de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos pacientes que tienen VIH, que será el caso, por ejemplo, que estoy presentándoles aquí, la histoplasmosis, que es un hongo, pues no es frecuente en esos lugares, ¿no? Entonces, eso ellos también tienen que conocer, porque si presentara un migrante un tipo de este tipo de infección y está asociado a un tipo de contaminación, pues también deben de saber y conocer este tipo de asociaciones que tal vez puedan ser frecuentes para otros. Vamos a seguir con lo que es el resumen. El resumen es una parte después de lo que es el título, en el cual pues nosotros tratamos de ser cortos y concisos. Lo que tratamos de hacer pues es evidentemente, y es algo que lo van a tener en todas las situaciones de la investigación en medicina basada en evidencias, que nosotros en el resumen no deberíamos de utilizar, no debemos utilizar abreviaturas, porque lleva confusión. Recuerden que el resumen es lo que, o el abstract, ¿no? Que nosotros decimos, es lo que va a ir pues en la primera situación de lo que va a leer el científico, ¿no? El interesado en esto. Va a decir, este reporte de caso, yéndonos a nuestro tema, ¿qué trae? Pues de ¿cuál es la carnecita? ¿Qué cosa es lo que nos trae? Es algo, aparte de que me ha descrito síntomas, que me ha descrito un tratamiento probable, ¿qué cosa es lo que más también me llama la atención en este caso? ¿Ya? Entonces, normalmente, pues, tenemos que tener en cuenta, pues, que para los otros tipos de revistas, pues, acá, pues, hacemos un resumen. El Astra, pues, viene, pues, con una, breve introducción, metodología, resultados y conclusión. En este caso, pues, evidentemente, el reporte de caso no es así. ¿Cuál es la estructura que nosotros hemos planteado para poder hacer un adecuado resumen? Según también la guía CARE, es que nosotros deberíamos de tener el antecedente del paciente, tiene o no antecedentes, presentación del caso. En ese caso, si es que fuera, por ejemplo, hay dos tipos de reporte de caso, también como conocerán, pues el reporte de caso pues, que va al diagnóstico, en donde se va pues, a la clínica, lo que se trata de resaltar pues, es la dificultad en el diagnóstico, una fórmula de diagnóstico diferente, y la terapéutica, donde ves el tratamiento, el efecto adverso y tal, ¿no? Entonces, en esa presentación del caso hay que ver qué cosa es lo que nos llama la atención, qué cosa nos ha hecho a nosotros reportar un caso de esa naturaleza. Entonces ahí tiene que estar lo fundamental en eso. Y finalmente, pues tratar de hacer pues la conclusión. ¿Qué cosa es lo que te llama? Bueno, pues es la primera evidencia de una perforación por histoplasmosis en VIH, que no es frecuente, no más que es generalmente en tuberculosis, digamos, ¿no? Pongámonos el caso. No que la presentación la primera forma de presentación cutánea en coronavirus. No se ha visto. Todo lo que hemos estado viendo en las descripciones es síntomas respiratorios, algunos síntomas gastroenterológicos. Entonces, ahí es lo que tienen que decirle para que ese personal, ese científico, pues pueda identificar y pueda tener de alguna manera un almacenamiento de la información adecuada y poder, pues, también transmitirla. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a unos ejemplos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unos reportes de caso en lo cual, pues, esto ha sido publicado también en la revista del Instituto Nacional de Salud, ¿ya? Entonces aquí lo que trata de ver, pues, es que la meningitis por estreptococo pneumoniae ya es resistente a ceftriaxona. Entonces, ¿qué es lo que tratan de ver ellos? Entonces, lo que trata de verse es de que la meningitis, por ejemplo, vamos a ver primero acá, en el título. ¿Qué es lo que llama la atención? A uno que sabe, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera ya pues, ha conocido el tema, pues estreptococo neumonía pues, es sensible a ceftriaxona y es la primera línea de tratamiento para esta bacteria, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, de ahí diríamos, ¿no? Esta meningitis, ¿por qué es resistente a la ceftriaxona? Te tomaba medicamentos previos, era un paciente inmunosuprimido, entonces por ahí pues, como que ya pues te llama la atención, ¿no? Es un paciente inmunosuprimido, no es un inmunosuprimido, etcétera, ¿no? Trasplantado, no trasplantado, VIH, no VIH. Entonces, por lo menos, pues ya genera un poco de curiosidad el título, ¿no? Entonces, vamos al resumen, que es lo que nosotros le estamos detallando ahora. Entonces, la meningitis infecciosa es una enfermedad, emergencia médica, la meningitis, ¿no? Como tal, una infección de las meninges. Entonces, y hay agentes infecciosos ahí que están presentes. El más frecuente e importante, pues, es el Streptococcus pneumoniae. Y el tratamiento de inicio, que todos lo refieren aquí, pues, es de gran importancia. Se considera la cefalosporina de tercera generación como primera alternativa. O sea, más o menos
el que sabe del tema dice, pues sí, pues es verdad, está teniendo una situación, pues, de afirmación de lo que yo ya conozco. Pero ahí viene, por ejemplo, otra situación. Sin embargo, casos de resistencia a la situación han sido reportados en algunas partes, en diversas partes del mundo, ¿no? Siendo un problema emergente, o sea, que está poco a poco viéndose más. Eso que nos lleva, ¿no? Entonces, a esto, por ejemplo. Se necesitará una reconsideración de los esquemas de antibióticos empíricos actuales. O sea, es lo que te dice, ¿no? Debería de hacerse mayores estudios, por ejemplo, para que debería de tener estos esquemas, estas guías que nosotros tenemos para tratamiento en esta situación particular. ¿Se debería de revisar o no? ¿Se debería hacer un estudio adicional o no para nosotros poder identificar a estos pacientes? Entonces, ¿qué es lo que dice? Ahí viene pues, un resumen del caso. Nos vamos a presentar el caso de un paciente varón de 56 años con una meningitis por estreptococo neumonía que presentó resistencia a la ceftriaxona y que respondió empíricamente con tratamiento adicional con la vancomicina que no debería ser tratada. Entonces, adicionalmente se detectó hipotiroidismo y megacisterna magna, ¿no? O sea, como que también te dice, ¿debería de ser estos dos factores relacionados a que ella tenga un poco de resistencia o no? Hay que buscarlo, hay que de alguna manera explorarlo. Entonces, de alguna manera, pues eso es lo que se tiene que hacer en el resumen, ¿no? Entonces, en la lectura biomédica, mire, es bien conciso, es un solo párrafo, unas líneas que están ahí presentes y nosotros teníamos que también tener el seguimiento porque vamos a seguir con la lectura, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que les presentaba, la hepatitis A, la hepatitis C como coinfección, con efusión pleural, la citis y una colecistitis acalculosa, un reporte de caso. Entonces, ¿qué te dicen en el abstract? ¿Qué resumen te hace? Bueno, pues que la hepatitis A y la hepatitis C son causas de enfermedad viral aguda en países en desarrollo, ¿no? Con condiciones sanitarias pobres, se disemina de forma fecal oral, ¿no? Como ya lo estábamos discutiendo anteriormente, ¿no? Y tiene unas presentaciones benignas, ¿no? Es lo que generalmente, y tiene cuadros atípicos, que nosotros es lo que trata de resaltar. Hace esa descripción, que ya lo conoces, tú sabes que es benigno, pero que puede presentarse una situación muy particular, ¿cuáles son esas? Entonces ahí te presentan el caso también. Una mujer de 32 años que presenta efusión pleural, ¿no? Ascitis y colecistitis acalculosa. En el curso de estas dos coinfecciones, ¿no? Con una mejora clínica, ¿no? Con manejo conservador. O sea, ellos no le dan tanta importancia a lo que es el tratamiento. Es más, con manejo conservador, o sea, solo seguramente hidratación, etcétera. Pero lo que más les llama la atención a ellos es la presentación clínica atípica, efusión pleural y ascitis y una colecistitis. Entonces, de lo que ellos han buscado, han derivado, han revisado, pues este es el primer caso en el cual pues hay estas tres complicaciones en una coinfección por hepatitis A y hepatitis C. Entonces, eso es lo que no tiene que ser, ¿no? Para que el científico, en este caso el gastroenterólogo, el hepatólogo, etcétera, pues trate de interiorizar si es que encuentra una hepatitis A y hepatitis C y encuentra pues una efusión pleural, mira, oye, eso ya también está presente, no puede estar presente. No, no es algo tampoco que pueda tener una situación, pues, una situación que nos puede va a llamar la atención a hacer una situación más, que ponga en riesgo, ¿no? Al paciente. Incluso pues ha hecho manejo conservador. Otro tema importante que nosotros también tenemos que ver, y que esto sí tienen que tenerlo en cuenta, por ejemplo, si queremos que se resalte nuestra investigación, pues es utilizar palabras clave, los keywords, ¿no? Esto es importante porque en la base de datos que nosotros vamos a incorporar nuestra investigación científica, pues eso es lo que va a llamar la atención. Pues tú, por ejemplo, digamos, en los dos casos previos, por ejemplo, ¿qué buscaríamos? Estreptococo pneumoniae, ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? Meningitis, sería una palabra, una palabra clave, estreptococo pneumoniae, porque estás identificando cuál es el agente, y ceftriaxona, ¿no? Y si podemos poner ahí resistencia también, ¿no? Entonces, cuatro palabras clave que nosotros deberíamos de ver y que nosotros deberíamos de contextualizar para que yo cuando haga la búsqueda, por ejemplo, digamos por PubMed, digamos, nosotros pongamos esas cuatro claves y me salga este tipo de estudio. Otra situación acá también podría ser hepatitis A, hepatitis C, ¿no? Efusión pleural, ascitis, colecistitis, por ejemplo. Entonces, para que nosotros ya nos pueda de alguna manera enfocar
te salgo, porque incluso pues nosotros dentro de las palabras mesh pues nos va a llevarse incluso al artículo de revisión. No, tranquilo, esta es una presentación habitual del caso. No, tranquilo, mira, te están haciendo estudios en los cuales se están viendo estudios en los cuales pues sí, pues realmente pues la ceftriaxona es una situación que no está yendo bien y nos dan esta alternativa, ¿no? Como tratamiento. Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos que tener en las palabras clave. Entonces, se debe de incluir un mínimo de 4 palabras clave, siempre es lo que se ha dicho. Algunas revistas incluyen máximo hasta 5, otras puedes poner hasta más, en algunas pues ya de menor índice de publicación puede llegar hasta 10, por ejemplo, ¿no? Pero lo que quieren facilitar es, pues, o cuál es la situación de las palabras clave, es que nosotros queremos facilitar a que el lector, pues, tenga una rápida búsqueda y encuentre rápidamente este tipo de, este, de reportes científicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué se recomienda? Pues una búsqueda adecuada con las palabras utilizando diversos tipos de herramientas, ¿no? Los descriptores de ciencias de la salud, por ejemplo, esto con una base en Brasil, el índice médicos también, ¿no? Y lo que más nosotros generalmente usamos, pues, las revistas científicas, que es lo que más piden, por ejemplo, la revista también de San Marcos, ¿no? De los análisis de la Facultad de Medicina de San Marcos, por ejemplo, pues pide las palabras mesh, ¿no? La revista de gastroenterología también pide las palabras mesh, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es lo que nosotros tenemos cómo nosotros sabemos si es que para nosotros nuestra palabra clave es o no es una palabra mesh, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso, pues nosotros tenemos, pues, evidentemente, ahí vamos, pues, a lo que es el PubMed, y nosotros ahí tenemos una capite en el cual podemos seleccionar mesh, ¿no? Y ahí nosotros podemos colocar la palabra y ver si es que de verdad esto va a ser reconocido por todos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esta palabra mesh, nosotros aquí colocamos en el buscador hepatitis A, ¿no? Hepatitis A sí está identificado, ¿no? Como una palabra mesh, tiene incluso su código, ¿no? Y ahí te dicen qué cosa aparte tú puedes revisar sobre la hepatitis A, desde el análisis, de sangre, dónde está presentado, la clasificación, microbiología, etc. Y cuándo fue introducido, porque te dan una breve revisión muy sucinta de lo que ellos tienen como la palabra mesh hepatitis A, fue introducido en el año 1977, ¿ya? Entonces, sí, nosotros podemos utilizar la palabra mesh. Por ejemplo, ahora tenemos la palabra coronavirus, por ejemplo, ¿no? Coronavirus fue introducido en el año 94, también te dice qué cosa vamos a buscar en ese tipo con esa palabra, qué cosa podemos encontrar, perdón, y también tiene ya pues su código también, ¿no? Entonces la idea es de que nosotros cuando hagamos un reporte de caso, y en general todo estudio científico, porque todos te piden siempre palabras clave, ¿no? Para que sea pues fácil de su búsqueda. Vamos pues a un ensayo clínico, vamos a artículos originales, ¿no? En los cuales pues, un reporte de casos, etcétera. Entonces ponemos, ¿no? Tratamiento, no sé, Helicobacter pylori, ¿no? Y resistencia a amoxicilina, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces ponemos Helicobacter pylori, revisamos si es una palabra mesh, lo identificamos, si lo colocamos dentro de nuestra elaboración de reportes de caso. Buscamos, por ejemplo, resistencia, qué cosas para ellos resistencia, identificar, porque tienes que buscar sinónimos también, y también, por ejemplo, la amoxicilina, ¿no? Como tratamiento. Nosotros ya encontramos esas palabras clave y esas las vamos a incluir. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén en este curso elaborando su título, pues ustedes cuando tengan ese título, hay que buscar esas palabras que tienen que estar, pues, de alguna manera incluidas dentro de de los protocolos de las palabras clave para que nos pueda captar pues la atención y pueda ser de alguna manera muy rentable en nuestro índice de reconocimiento a nivel científico, ¿no? Porque si nosotros ponemos palabras que no son MEsh, por ejemplo, o que no están en el índice médico, tampoco en el índice médico, entonces evidentemente pues no van a poder ser, no van a ser recogidos, no los va a llamar. Y el Google Scholar también te ayuda bastante en eso, pero si es que no están dentro de esa base de datos, pues evidentemente no te va a poder ayudar. Muy bien, vamos a entrar a una última parte, que es la parte de la introducción, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata de hacer es que especifique el propósito del manuscrito, o sea, a lo que tú quieres llegar. Esta presentación clínica poco habitual, fue o no fue, por ejemplo, ¿no?
la talidomida, un factor, yo encontré esas dos situaciones de focomelia, por ejemplo, en dos personas, en dos recién nacidos, pero que tuvieron como un antecedente la talidomida. ¿Es o no es? ¿No? Entonces, tú uno especifica cuál es la situación y hace una descripción, breve descripción de la literatura, o sea, te contextualiza, por ejemplo, la enfermedad, la meningitis es tal y tal y tal cosa, se presenta así de alguna forma, etcétera, ¿no? La hepatitis A, tal y tal, igualito, ¿no? Entonces, uno trata de contextualizar siempre para que esta persona que va a tener una predisposición de leer este reporte de caso, pues de alguna manera esté enterado de lo que tú conoces. Lo que tú conoces, lo que tú has revisado en la última revisión, ¿es lo que yo tengo en cuenta o no? O yo me estoy equivocando, lo que yo he aprendido ya ha cambiado. Entonces, de alguna manera, siempre se tiene que contextualizar lo que nosotros estamos observando y, digamos, si estamos en la parte médica, la enfermedad que estamos viendo. Si estamos en la parte de farmacología, pues este antibiótico es lo que no, tiene ya otros espectros o solo es el espectro general que nosotros tenemos, ¿no? Digamos, ciprofloxacina y diarrea, siempre se usa solo para eso u otras cosas, ¿no? Clindamicina y por ejemplo, infecciones a la piel. Entonces, cosas así tenemos que tener particularidades. Entonces, ¿qué es lo que incluye? Pues antecedentes de la enfermedad diagnóstica, cuál es la presentación usual y la evolución. Y ahí lo que nosotros vamos a tener en cuenta que lo que nosotros tenemos que es ver, por ejemplo, ¿no? Ver cuál es esa situación que te haga llamar. Porque acá es lo típico que nosotros tenemos que justificar, pues decir, es un primer reporte de caso, por ejemplo, ahora lo que se está viendo en los últimos, se está tratando de hacer un reporte de caso son reinfectados o no reinfectados los coronavirus, por ejemplo. Entonces, están presentándose nuevamente situaciones de que se hacen el PCR y se les encuentra ahí. Entonces, el genoma del virus, ¿no? Pero no como tal, restos del virus. Entonces, eso lleva a mucha confusión con respecto a lo que era la reinfección, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que tratar de enfocar el tema como tal y si nosotros, por ejemplo, nos dirigimos al tratamiento, pues tratar de ver, pues, qué cosa, o a tratar de especular, es un efecto adverso de este antibiótico, de este inmunomodulador, etcétera, o no. Entonces, tratar de enfocarnos bien para que el lector, de alguna manera, pues esté centrado en lo que nosotros queremos exponerle a estos lectores de esa revista, ¿no? Entonces, es algo fundamental. Entonces, por ejemplo, aquí, una de las revistas especializadas que les incluí en las diapositivas previas, por ejemplo, es del American College of Gastroenterology, la revista de reportes de caso, ¿no? Entonces, aquí lo que ellos ven, ¿qué es lo que ellos evalúan? Por ejemplo, aquí, si es una revista especializada, pues evidentemente, pues si solo presenta reportes de casos, no vamos a poner, pues, manometría esofágica de alta resolución en miastenia gravis, dos puntos, reporte de casos. No tiene ningún sentido porque es una revista solo de reportes de casos, ¿no? Pero si estamos en una revista, por ejemplo, no sé, la revista mexicana, digamos, de cardiología, pues si es que es alguna una situación, una enfermedad de COSU o no, cosas así, pues muy particulares, con una presentación atípica, pues ahí sí, pues él evalúa artículos originales, editorial, eh, cartas al editor, etcétera. Entonces ahí nosotros tenemos que incluir reportes de caso. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, dentro de estas revistas especializadas para reportes de caso, ya en el PubMed, por ejemplo, o en los buscadores, normalmente ya los bota, pues como tal, ¿no? No hay necesidad de todavía colocarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una revisión de todo. Vamos desde el abstract. El abstract, ¿qué es lo que evalúa? Pues, la miastenia gravis, una enfermedad autoinmune que afecta a la membrana postsináptica, la unión a nivel neuromuscular, ¿no? Entonces, la miastenia gravis, pues como ya algunos de los que están aquí escuchándonos seguramente, pues conocen, pues induce debilidad a nivel muscular, ¿no? Esta debilidad se incrementa cuando hace el ejercicio, ¿no? Uso de la musculatura, ¿no? Y mejora con el reposo, digamos, ¿no? O con la administración de drogas anticolinesteras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Van a reportar un paciente con disfagia, con dificultad para el trago, para pasar el alimento no explicada, ¿no? Con disfonía, ¿no? Disartria, dificultad al habla, ¿no?
Entonces, ¿y qué cosa le hacen por esta disfagia? Pues le hacen un estudio de motilidad. Y también se les hace una prueba introduciéndole drogas anticolinesterasa, con lo cual podría responder. Entonces ellos lo que encuentran es que la disfagia es una presentación también de la miastenia gravis, ¿no? Y que puede ser, y que es un hallazgo rápido, un hallazgo raro, perdón, ¿no? Y que puede ser tratado, porque si le das esta droga que responde a todas las miastenias gravis, entonces también lo van a, puede ser tratado en estos casos, ¿no? Entonces, ¿ellos cómo hacen? Hacen pues una introducción. Que con la introducción, como les digo, la introducción lo que trata de hacer es tratar de contextualizarte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la unión de la membrana postsináptica, ¿no? Causando debilidad muscular. ¿Cuál es la clínica? Las características clínicas pues, que están pues, ahí presentes, las más frecuentes, y ahí también incluye pues, la disfagia, por ejemplo, la disfonía. Entonces, dependiendo de cada órgano, ¿no? Y reportan, pues, una disfagia no explicada con disfonía que fue derivada del laboratorio de motilidad y lo que sugiere es el diagnóstico de miastenia y fue confirmado con los test neurológicos, ¿no? Y también con lo como nos mencionó anteriormente, pues, se le da, pues, el tratamiento y se responde también es, ¿no? Entonces, lo que trata de alguna manera, pues, contextualizar, ¿no? La importancia de una presentación atípica, ¿no? Esto también van a lo que es el diagnóstico, ¿no? No van a lo que es el tratamiento, sino a lo que es el diagnóstico de esta enfermedad y con una revisión de lo que es un estudio, por ejemplo, de la disfagia, que es la manometría. Este fue uno de mis primeros reportes que hice cuando estuve de residente, ¿no? Entonces, aquí lo que yo observaba, ¿no? Uno siempre se tiene que hacer una autocrítica, ¿no? Y eso es algo que nosotros que siempre tenemos que evaluar, ¿no? Ya pues les habrán dicho del número de autores, todo eso también seguramente en la parte inicial del curso. Pero acá lo que nosotros tenemos que tener, primero, por ejemplo, acá dentro de los términos faltaría, ¿no? Un hemangioma gástrico. Primero, el hemangioma gástrico, sí, pues es infrecuente. No es una situación frecuente como causa hemorragia digestiva alta, ¿no? La causa más frecuente pues, es una úlcera péptica, cáncer, angiodisplasias, etcétera, ¿no? El hemangioma gástrico, de los que todos lo conocemos, pues no está dentro de nuestro acápite de primera respuesta para decir que es como causa hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, uno es un reporte de caso. Entonces, ahí lo que nosotros, aquí por ejemplo, lo que falta pues, sería eso, ¿no? La identificación. ¿No? Entonces aquí yo lo que quería decirles pues, es el hemangioma, por ejemplo, ¿no? El hemangioma. ¿Cómo hice la introducción en ese momento en el reporte de caso? Entonces, los hemangiomas son lesiones congénitas benignas y poco frecuentes. O sea, ya de ahí, por ejemplo, te dice de que es algo pues que no está pues instaurado como dentro pues los acápites que nosotros debemos estudiar como respuesta. Hemorragia digestiva, hemangioma gástrico no vamos a responder evidentemente, ¿no? Pero que se pueden localizar en diferentes otras partes, no solo a nivel del tracto digestivo, sino ¿no? Pues en otros órganos. El hemangioma gástrico es una entidad clínica rara. Seguimos con la descripción, contextualizamos, ¿no? Generalmente está sintomáticos, pero pueden presentar otro tipo de síntomas. Y también presentar alguna vez hemorragia digestiva. Les defino ahí cómo es el diagnóstico, también lo que les había descrito anteriormente, y cómo es el tratamiento, ¿no? Y ahí vemos con la conclusión, ¿no? Reportamos el caso de un paciente con diagnóstico de hemangioma cavernoso, del primer reporte de caso en el Perú. Entonces, hay mucha particularidad con esto de los primeros reportes en mi país, ¿no? Entonces, ya haciendo pues estudios ya de maestría y todo eso, pues muchas veces eso tiene que tratar de enfocarse, no sé, esto me llama la atención o no. De hecho, este caso, por ejemplo, en dos países, fue en Irán, perdón, y en Turquía, perdón, no Irak, en Irán y Turquía han sido tomados como reportes, ¿ya? Entonces, dentro de su bibliografía. Pero tienes que contextualizar, evidentemente, ¿no? Porque de alguna manera, pues, llegó a tomografía, llegó a una evaluación un poco más, que está ahí en la descripción para los que quieren leer el caso. Entonces, de alguna manera, pues hace pues de que esto pues sea poderosamente la atención cuando el diagnóstico es patológico, pues, porque evidentemente pues, no puede esto de alguna manera especular sin, viene por un sangrado digestivo, voy a decir hemangiomas. Entonces, pero sí tiene que ser conocido con la visualización, que es lo que se presenta en el caso, ¿no? Y esta forma de presentación que también deberíamos de conocerlo los gastroenterólogos y tenerlo en cuenta.
Entonces, ya pocas veces se usa el primer reporte de caso en nuestro país, como les digo, pero eso es indistinto. Acabo de mencionar un ejemplo muy claro, el sarcoma de Kaposi, publican en el New England, por ejemplo, el año pasado. Otra cosa que también se trata de, no se sugiere, antes era una práctica adecuada, es reporte de caso y revisión de la literatura, ¿no? Entonces, ese era un título que siempre se decía, ¿no? Entonces, una descripción del título, ¿no? 2 puntos, reporte de caso y revisión de la literatura. Pero generalmente, pues, esa revisión de la literatura, pues ya se tiende, se debe dejar de lado, porque tú estás revisando, evidentemente, un tema que es poco frecuente de por sí, ¿no? Entonces, no deberíamos de tener pues, grandes, bibliografías, pues muchas bibliografías al respecto, supuestamente, porque es un reporte de caso poco habitual, y en su defecto también, pues si es que es una enfermedad, por ejemplo, poco conocida, pues vas a tener poca posibilidad de hacer pues una revisión de este tema, ¿no? Se trata de ser lo más sucinto. Entonces, si te dice y revisión de la literatura, muchas veces, pues eso significa pues, de que hay mucho, especulaba, ¿no? Porque a veces también revisión de la literatura, lo que el investigador entendía era, pues mira, yo me he dedicado a buscar y la verdad, pues no hay nada al respecto, o hay muy pocas cosas que hacen relevante mi presentación de este caso al mundo científico, ¿no? Entonces, son ese término, por ejemplo, revisión de la literatura se está dejando mucho de lado y que también no está siendo de una traducción dentro de ¿no? Dentro de lo que es la guía del CARE, por ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos que entender es que el reporte de caso es un primer peldaño de la medicina basada en evidencias. Lo que nosotros tratamos de entender es saber escoger un título adecuado, tener esos tópicos importantes, porque el título adecuado también, aparte de que sea llamativo, sea comercial, etcétera, por alguna forma llamarlo así, tiene pues también ser entendido de qué partió, ¿no? O sea, partió pues de alguien pues que a él le parecía una situación pues sumamente infrecuente o cosas así, pero hacer una revisión pues de eso si de verdad es infrecuente o no, ¿no? O sea, a mí como gastroenterólogo me puede parecer muy infrecuente una presentación pues de una diarrea, pues no sé, digamos por histoplasmosis, pero ¿qué tal para un doctor pues que hace que hace infectología? Pues me parece lo más frecuente, ¿no? Pero eso aquí nos va a responder, pues nos va a responder nuestra revisión de la literatura, ¿no? Nuestros médicos, obviamente, como tutores y todo eso, pues nos ayudan bastante, pero también hay que ayudarlos a ellos a contextualizar, ver esa situación de rareza que estamos experimentando, ¿no? Y para ello, pues tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica adecuada, pues ir a buenos centros de recopilación de datos adecuados para poder nosotros tener una situación muy clara de eso y sobre todo siempre vendernos bien, pues, ¿no? Vendernos adecuadamente porque tienes que vender esa idea de lo que tú tratas de decir, a lo que tú tratas al grupo, el que tú tratas de enfocar tu reporte de caso, pues resaltar lo que tú de verdaderamente quieres, de alguna manera enseñarnos a todos nosotros. Mira, si es que tú tienes una resistencia a la extracción, pues mira, no, tampoco es de que sea una situación, ya hay reportes de casos que están vinculando. Debemos hacer ya reportes, situaciones de nuestras guías clínicas, como la pasa, por ejemplo, con la amoxicilina en un tratamiento de Helicobacter pylori. Se ve de que hay mucha resistencia, entonces debemos de partir a otros estudios mayores, por ejemplo, para evaluar de verdad o no. Entonces, a partir de estos estudios, pues, son el primer peldaño que nos hacen pensar en otras cosas, en otros estudios más grandes, en casos y controles, estudios de mayor mayor clínica, ¿no? Hasta llegar, si es que es posible, dentro de las posibilidades éticas, que también ustedes lo van a evaluar dentro de este curso bastante completo que tiene, es la posibilidad pues de que se pueda o no se pueda hacer continuar sus estudios a nivel ético también, ¿no? Que es importante que ustedes lo evalúen. Nada más, les quiero agradecer y nada, para que estoy dispuesto a ver a las preguntas que puedan tener.